todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy vamos a hacer un vídeo bastante instructivo porque les voy a explicar profundamente cómo o qué diferencia hay entre firmware, entre un driver y un software, porque a veces hay duda entre estas cosas y aunque al final pueden ser muy similares, cada uno tiene sus diferencias. Vamos a explicarlo, vamos a ver en qué casos se usan y así que quede claro estos términos importantes en informática y que los llamemos por su nombre cuando digamos nos refiramos a ellos. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues si hacemos una pequeña introducción, podemos decir que en el ámbito de la tecnología es común encontrarse con términos que, aunque a menudo se usan de forma intercambiable, en el lenguaje coloquial tienen significados y funciones muy específicos. 3 de estos términos son firmware, driver y software. Cada uno cumple un rol distinto en la operación de dispositivos y sistemas, y comprender sus diferencias es bastante importante, evidentemente, para profesionales de la tecnología, desarrolladores o cualquier persona interesada en el funcionamiento interno de la tecnología moderna. Bien, un firmware es un tipo especial de software que se encuentra, digamos, embebido directamente en el hardware, como incluido. Se almacena en memorias no volátiles, como pueden ser una memoria ROM, una EEPROM o una flash, y está diseñado para controlar funciones básicas y específicas de un dispositivo. Su función principal es proporcionar las instrucciones esenciales para que el hardware pueda iniciar y operar correctamente. Actúa como puente entre el hardware y otros programas, permitiendo que el dispositivo funcione según lo previsto. Digamos que las actualizaciones de firmware no son tan frecuentes como las de software de aplicación. Debido a que se encuentra en un nivel muy bajo, las actualizaciones deben ser cuidadosas, ya que cualquier error puede dejar inoperativo el dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, actualizamos de un aparato y en ese momento se nos va la luz, no va a arrancar porque se ha quedado sin órdenes y claro, luego sería muy difícil en según qué aparatos sacar el chip, volverlo a grabar o lo que sea, la memoria EEPROM, flash EEPROM, etcétera, porque a veces viene soldada o igual lo tendríamos que mandar al fabricante. Por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, sería la BIOS o UEFI en un PC que inicializa el hardware durante el arranque, el firmware de una impresora, un router o incluso de dispositivos más pequeños como los smartwatch. Bien, luego tendríamos el driver. Un driver es un programa de software específico que permite al sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. Digamos que actúa como traductor o intermediario entre el sistema operativo y por ende las aplicaciones y el hardware. Simplifica el acceso a dispositivos de hardware proporcionando una interfaz estandarizada para que las aplicaciones puedan enviar y recibir comandos. Los drivers son específicos para cada tipo de hardware y sistema operativo, y su actualización es crucial para mantener la compatibilidad y aprovechar nuevas funcionalidades de rendimiento del hardware. Por ejemplo, podríamos hablar de controladores de tarjetas gráficas que permiten la aceleración de gráficos en juegos y aplicaciones profesionales, o drivers de impresoras, dispositivos de almacenamiento o adaptadores de red. Bien, el tercer término sería el software. Se refiere a cualquier conjunto de instrucciones, programas o datos que le dicen a un dispositivo de hardware qué hacer. El software puede incluir aplicaciones, sistemas operativos, utilidades, herramientas de desarrollo y digamos que en cierto sentido tanto el firmware como los drivers forman parte del ecosistema global del software. Tenemos, por ejemplo, software de sistema, que engloba el sistema operativo y otros programas fundamentales para el funcionamiento de hardware. El software de aplicación, que son programas diseñados para cumplir tareas específicas, como procesadores de texto, navegadores web o programas de edición de imágenes. Digamos que el software normalmente puede ser actualizado y modificado de forma regular, en muchos casos a través de descargas o parches en línea.
y su diseño puede ser modular, permitiendo que componentes individuales sean modificados o reemplazados sin afectar al sistema en su totalidad. Bien, si hacemos una comparativa y un pequeño análisis de diferencias, aunque son términos relacionados, cada uno cumple funciones diferentes y opera en distintos niveles del sistema. Por ejemplo, el firmware, la ubicación se almacena en la memoria interna del dispositivo, como hemos dicho, en la ROM, en la EPROM, flash EPROM. Opera a nivel muy bajo directamente en el hardware y es fundamental para el arranque e inicialización del dispositivo. El driver reside en el sistema operativo generalmente como un componente o módulo que se carga durante el inicio o en tiempo real. Digamos que funciona en un nivel intermedio, facilitando la comunicación entre el hardware y las aplicaciones del usuario, y permite que el software de la aplicación interactúe de manera efectiva con dispositivos de hardware específicos. Y el software se ejecuta en el sistema operativo y puede estar almacenado en discos duros, en SSDs o en la nube. Opera en un nivel alto dirigido a tareas específicas o al manejo global del sistema. Y además abarca una gran variedad de funciones, desde la administración de recursos hasta la realización de tareas específicas para el usuario. Si hablamos un poco de la funcionalidad y de los objetivos, el firmware provee instrucciones esenciales y de bajo nivel para el funcionamiento del hardware. Inicializa y prueba componentes del dispositivo y en algunos casos administra la comunicación con otros elementos del sistema. El driver nos va a facilitar la interacción entre el sistema operativo y el hardware, y además va a traducir comandos genéricos del sistema operativo en instrucciones específicas que el hardware pueda entender y ejecutar. Y el software realiza tareas y proporciona funcionalidades a los usuarios finales o administrar recursos del sistema. Puede variar ampliamente desde gestionar operaciones básicas del sistema, como sería el caso del sistema operativo, o hasta ejecutar programas complejos en aplicaciones especializadas. Y si hablamos de actualización y mantenimiento, pues podemos decir que en el caso de firmware es menos frecuente y a menudo crítica. Las actualizaciones pueden requerir procedimientos especiales y en algunos casos solo se realizan para corregir errores críticos o añadir funcionalidades esenciales. El riesgo que tiene que un error durante la actualización del firmware puede dejar el dispositivo inservible. El driver, la actualización puede ser regularmente actualizado para mejorar la compatibilidad y el rendimiento y la seguridad del dispositivo. Digamos que la falta de actualización o una actualización defectuosa puede llevar a problemas de rendimiento o incompatibilidades con el sistema operativo. Y finalmente, el software, frecuente y en muchos casos automatizada todo el tema de la actualización. Y generalmente el fallo de una actualización de software puede ser menos crítico en términos de inoperabilidad del dispositivo, aunque puede afectar a la funcionalidad o la seguridad. Podemos hablar el tema de la interacción con el usuario. El firmware, la interacción es directa pero muy limitada. El usuario normalmente no interactúa directamente con el firmware, salvo durante el arranque del sistema o mediante configuraciones en la BIOS o la UEFI. Y funciona en segundo plano sin intervención del usuario. Tendríamos luego el driver, también llamado controlador, donde los usuarios no interactúan directamente con los drivers, pero pueden notificar problemas, por ejemplo, a través de mensajes de error. Su funcionamiento es transparente para el usuario, aunque es crucial para la operatividad de periféricos y dispositivos. Y en el caso del software, pues la interacción directa es alta. Los usuarios instalan, configuran y utilizan aplicaciones y sistemas operativos de forma cotidiana. Su visibilidad es la parte del sistema con la que la mayoría de los usuarios interactúan directamente en su experiencia diaria. Vamos a hablar ya algún ejemplo práctico
Pues por ejemplo el firmware lo tenemos en los PCs, el BIOS o la UEFI en sistemas más modernos es un ejemplo clásico de firmware. Durante el encendido del PC, la BIOS realiza pruebas de diagnóstico, configura los parámetros básicos del hardware y arranca el sistema operativo. En otros dispositivos electrónicos, pues por ejemplo, como routers, cámaras digitales, electrodomésticos inteligentes, incluyen firmware que controla funciones específicas como la conexión a redes o la administración de sensores. Los drivers, por ejemplo, en tarjetas gráficas, pues evidentemente un controlador de tarjeta gráfica permite que el sistema operativo y las aplicaciones utilicen la aceleración de hardware para renderizar gráficos en videojuegos o software de diseño. Los drivers de impresoras gestionan la comunicación entre la computadora y el dispositivo de impresión, por ejemplo en periféricos como una impresora, un escáner, etc., asegurando que los documentos se envíen en el formato correcto y se impriman de manera precisa. Y por ejemplo, ejemplos de software, pues tenemos muchísimos. Por ejemplo, el sistema operativo como Windows, Mac OS o Linux es un software que gestiona los recursos del hardware, coordina las tareas y proporciona una interfaz para el usuario. El software de aplicación, pues por ejemplo como suites de oficina, navegadores web o aplicaciones de edición de imágenes, son ejemplos de software diseñado para tareas específicas, facilitando diversas actividades cotidianas y profesionales. Y si hablamos un poco de la relación entre firmware, driver y software, pues podríamos hablar, por ejemplo, en la secuencia de arranque, al encender un dispositivo, el firmware se activa primero, configurando y realizando pruebas iniciales del hardware, luego el sistema operativo se carga y el cual a su vez utiliza drivers para establecer comunicación con cada dispositivo de hardware. Por ejemplo, luego tenemos, una vez que el sistema está operativo, las aplicaciones, software de aplicación dependen de los drivers para enviar comandos al hardware. Y al abrir un programa de edición, por ejemplo, de imágenes, el software solicita recursos gráficos que son gestionados por el driver de la tarjeta gráfica y este a su vez se comunica con el hardware subyacente que fue inicialmente configurado por el firmware. Y para terminar, tendríamos un poco ventajas y desventajas. Digamos que ventajas del firmware es que proporciona una base estable e inalterable para el funcionamiento del hardware. Al estar integrado en el hardware permite una inicialización rápida y confiable. Y la única pega que tendría que la actualización puede tener algún riesgo si se nos apaga en el momento que lo hacemos. En el tema de los controladores, pues como hemos dicho, facilitan la interacción entre el hardware y el software, permitiendo el aprovechamiento total de las capacidades del dispositivo. Son fáciles de actualizar y más fáciles, evidentemente, que el firmware adaptándose a cambios en el sistema operativo o nuevas aplicaciones. Las pegas, pues un driver desactualizado o incompatible puede generar fallos, errores en el sistema o problemas de rendimiento. Y que de su desarrollo requiere coordinación entre fabricantes de hardware y desarrolladores de sistemas operativos para asegurar una integración adecuada. El software, su gran ventaja es que suele ser muy flexible y muy diverso en cuanto a funcionalidades y aplicaciones. Permite la evolución constante a través de actualizaciones y mejoras, adaptándose a las necesidades del usuario. Y las pegas, pues que la complejidad del software moderno puede llevar a problemas de seguridad, errores de programación y vulnerabilidades, y que algunos programas y sistemas pues, pueden generar conflictos o problemas de compatibilidad, depende, digamos, lo nuevo que sea un PC. Y digamos que esto sería un poco todo lo que podemos hablar tanto de software como drivers como firmware, que podemos hacer unas pequeñas conclusiones para recordar un poco pues qué es cada cosa. Básicamente el firmware, software embebido en el hardware que se encarga de la inicialización y el control básico de los dispositivos. El driver, que actúa como intermediario entre el hardware y el software de aplicación, permitiendo que el sistema operativo y las aplicaciones puedan comunicarse de forma efectiva con los componentes físicos.
Y finalmente el software, que engloba todas las aplicaciones y sistemas operativos que permiten al usuario interactuar con el dispositivo y realizar tareas específicas. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.